Lo que nosotros estamos promocionando desde el año pasado, la Unión Europea, y la importancia de pertenecer todos, como ciudadanos europeos, a esa institución que ya España ya pertenece a ella desde que entramos en plena época. Entonces esta actividad, ya veréis lo que se pretende, es que está encuadrada dentro de este programa nuestro de Escuela Embajadora, un programa que sabéis que lo que pretende es que conozcamos las instituciones europeas, la democracia europea y sobre todo el Parlamento Europeo y la labor del Parlamento Europeo, que es tan importante pues, para la que ya se trata de que vosotros, los que más o menos estéis más interesados, pues ya os metáis en el papel de un eurodiputado, que vais a pertenecer a distintos grupos políticos y que se os va a presentar como una especie, un proyecto, una propuesta de ley, y vosotros vais a dar vuestra opinión, vuestras enmiendas, en fin, vais a ser eurodiputados por una jornada, ¿vale? Un informe sobre lo que tendríais que trabajar. ¿Sobre qué tendríais que trabajar? Se trata de introducir enmiendas y en la exposición de motivos que contiene el propio proyecto de informe sobre las adicciones al juego online y en especial sobre los menores de edad. Vamos a comenzar la presentación y se está planteando la opción de que se rebaje la edad de voto de los 18 a los 16 años. ¿Cómo lo veis? En principio cualificada para votar, tampoco creo que tuviese la interpretación. Mira, un dato, en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, de 18 a 24 años, tan solo participó el 27% de la juventud. ¿Creéis que se ampliaría la participación si votasen de 16 a 18, aparte ya de los otros que se van a seguir votando? A ver, algo se tiene que ampliar. ¿Pero con sentido o sin sentido? Apenas. Simplemente daría lugar a que la gente que sí que estuviese más interesada desde un principio pudiese hacer más. Pero que si... que tú no lo bajarías, entonces. Yo lo bajaría. ¿Tú lo bajarías a Porque 16? creo que no tendría ninguna consecuencia demasiado relevante y permitiría ciertas evoluciones más. Influye mucho el cómo y el por qué votamos. Como ya os he dicho, las elecciones del Parlamento Europeo se celebran el 26 de mayo y se celebran cada 5 años. El presidente, sin embargo, se elige cada 2 años y medio. Quiere decir que tenemos unas elecciones cada 5 años, pero el presidente cambia cada 2 años y medio. En España las listas son cerradas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, a nosotros nos van a dar una papeleta en la que pone número 1, José, número 2, María, número 3, Juan. En otros países, tú puedes elegir, te viene a lo mejor número 1, José, y te pone un cuadradito. A lo mejor tú no quieres votar a José, que quieres votar a María, que es la número 3. Puedes. Aquí en España no. Tú estás obligado a votar la lista entera. Y también otra clave de estas elecciones es que tú votas en clave nacional. Es decir, que tú votas al PP, a Ciudadanos, a PSOE, a Podemos, y no votas a los partidos europeos. Luego, de todas maneras, ahora cuando lleguemos a los partidos europeos también os lo diremos. Y luego, otra pregunta que os quería hacer. Desde los 18 años podemos presentarnos como candidatos a las elecciones europeas. Es decir, que podría representar desde los 18 años a toda la ciudadanía europea. ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿os sentís preparados, por ejemplo, para decir mañana me presento a las elecciones europeas y represento a la ciudadanía de Europa? Levantad la mano, chicos, quien queráis. Yo creo que sí, porque si has tomado la decisión de tener esa responsabilidad, será por algo. Y si no es por algo, no vas a tener tampoco mucho éxito. Así que si se dan las condiciones adecuadas, yo creo que puede ser algo muy positivo además, porque claro, traería una perspectiva muy diferente a todo lo que es el Parlamento. Incluso podría traer más movilización joven. Ahí ya depende. ¿Qué condiciones pondrías tú? Porque, por ejemplo, con 18 años, carrera universitaria no vas a tener, pues no has llegado a la edad. Claro, pero tampoco creo que haga demasiada falta. Es decir, lo que no en la política tampoco hace falta tener mucha formación, sino las ideas claras. Y habría que pasar por procesos de selección en tu partido en el que estuvieses, con
acabas presentándote y si no estás preparado se va a notar, porque no vas, o sea, la gente no va a confiar en ti y no vas a poder llegar ahí. Pero si con esa edad has logrado que la gente confíe en ti, será porque aportas eso, un punto de vista diferente o ideas más frescas o algo que inspire a más gente. Que serían los que le sustituyen en caso de ausencia, de que esté malo, de que no pueda, y luego 5 cuestores que no tienen derecho a voto pero que se encargan de las cuestiones administrativas y técnicas, por ejemplo de la preparación de las reuniones, mientras que el presidente, por ejemplo, sería el que acude a todos los actos externos, a relaciones exteriores, el que preside las reuniones del Parlamento. Cuando hagamos la simulación nosotros, por ejemplo, la persona que sea presidente o presidenta será la que se encargue de abrir y cerrar la sesión y vaya dando paso a los portavoces de cada grupo político. Vamos a dividir la sesión en 4 grupos políticos, que vamos a coger a Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Europa de las Naciones y ALDE, que se vendrían a ser como PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, para que os hagáis una idea. En la simulación del Parlamento Europeo, lo que sí que es importante, los que os animéis a participar, que no tenéis que defender vuestras propias ideas, sino que tendréis que defender las ideas del grupo político y en clave europea, no en clave nacional, porque se supone que los eurodiputados, luego ya otra cosa, lo que pasa es la realidad, pero se supone que los eurodiputados trabajan por el bien de Europa y que no están obligados ni tienen que hacer caso a ninguna instrucción que le pueda dar el presidente del gobierno español, el ministro de Cultura español, quiere decir que obedecen a los intereses de Europa y allí dentro de Europa se unen por ideologías. Los cuestores, que como hemos dicho, se encargan de los asuntos económicos y administrativos del Parlamento Europeo, la conferencia de presidentes de comisión, que serían los presidentes de las comisiones parlamentarias, temporales o permanentes. ¿Qué son estas comisiones parlamentarias? El Parlamento Europeo trabaja o bien en plenario, que se reunirían a los 751 miembros del Parlamento, que van a pasar a ser 705, o en comisiones parlamentarias. Estas comisiones parlamentarias se encargan de preparar los trabajos del Parlamento Europeo de cara a que luego a los eurodiputados les resulte más fácil votar y tomar una decisión con un poco de fundamento también. Se consulta para ello a los distintos grupos de interés, lobbies, ciudadanía, sobre las propuestas que se ven necesarias que haya una acción a nivel europeo. Y en estas comisiones parlamentarias es donde se prepara el trabajo que luego estos europarlamentarios van a desarrollar. ¿Qué diferencia hay entre temporal y permanente? Por ejemplo, se ha visto que ahora es una necesidad la lucha contra el fraude fiscal, porque hay mogollón de corrupción. Pues se crea una comisión temporal para que incida en esta acción a nivel europeo. Y luego las permanentes, por ejemplo, podría ser la de igualdad entre los derechos del hombre y la mujer, que es una necesidad que va a seguir ahí siempre. A lo mejor una vez que se vaya combatiendo la corrupción, la comisión temporal se ve innecesaria. Y luego tendríamos la conferencia de presidentes. Es necesario emprender una ley sobre el uso de las botellas de agua en las escuelas. Pues, por ejemplo, si quiere lanzar esa ley, es la comisión la única que puede lanzar esa ley. Y luego la lanza al Parlamento y a los parlamentos nacionales. A raíz de ahí ya es cuando se va activando el procedimiento legislativo ordinario. Luego, de todas maneras, cuando pasen 10 días o así, nos van a imprimir una publicación que ya os daremos, que viene todo más detallado, porque ahora como acabamos a las 11:15 que tenéis recreo, pues tampoco podemos explayarnos mucho. Pero bueno, el procedimiento legislativo ordinario sería: inicia la Comisión Europea. La Comisión Europea es la que va recabando la opinión de grupos de interés, de ciudadanos, y decide si lanzar una ley al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se reúne, presenta enmiendas, que es lo que tendréis que hacer vosotros. Nosotros vamos a dar una primera lectura. Luego hay esta tercera lectura y luego, si no, rechazo. En esa primera lectura, si el Parlamento Europeo acepta, se habría adoptado la ley, que sería directiva, reglamento. Si no la acepta, se la manda al Consejo. Entre el Consejo y el Parlamento son los que deciden. Si en el Consejo no se aprueba o se siguen rechazando enmiendas o se introducen nuevas, pasaría a una segunda lectura, que es que vuelve otra vez al Parlamento. El Parlamento puede aceptar, modificar o suprimir enmiendas. Si no la acepta y hace alguna de las otras dos opciones, vuelve al Consejo. Si en el Consejo sigue sin haber un consenso, se convoca un comité de conciliación. ¿Qué es este comité de conciliación? Sería como una tercera lectura. Se divide en 50% miembros del Parlamento, 50% miembros del Consejo, y entre ellos son los que tratan ya de ver si hay algún punto en común para adoptar la ley sobre lo que hemos dicho, por ejemplo, las botellas de agua en las clases. Que no hay ningún punto común, no se adopta. Que se logra algún punto común,
se adopta. Ahora ya cuando salga Reino Unido no sé cómo va a ir. Porque hasta ahora eran 7 porque somos 28. A partir de ahí no sé si se mantendrán 7 o se bajará a 6. Y se puede, sobre las acciones que tenga ámbito de acción o competencia en la Unión Europea, lanzar una petición de la ciudadanía. Hay como un registro en Internet, que es decir, que tú en ese registro te entras y sobre las acciones que tenga competencia la Unión Europea, tú puedes decir, pues quiero que haya, sobre la directiva de aguas, que se depuren las aguas residuales, que creo que fue una iniciativa que hubo. Pues sobre esa, si tú recaudas el 1.000.000 de firmas de ciudadanos de 7 países distintos, instas a la Comisión a que presente una iniciativa legislativa al Parlamento. Puede prosperar o no, pero la Comisión se tiene que pronunciar. Es decir, que tú, por ejemplo, si recaudas ahora 1.000.000 de firmas, la Comisión tendrá que decirte si se atreve a lanzar una propuesta legislativa, como que tienen en Facebook, distintos eventos para concienciar a la juventud de por qué es importante votar. Ya no votar a un partido concreto, porque no es lo suyo, yo por ejemplo a mí me da igual a cuál vote cada uno, sino para simplemente que la gente vote y esté informada de por qué vota. Pues como os he dicho, en Reino Unido, por ejemplo, donde se ha visto la campaña de desinformación más masiva. En las redes sociales te ponían, ¿por qué tengo que pagar yo a un alemán que tenga una industria? Pero es que a lo mejor que el alemán tenga una industria te repercute a ti porque te abarata tal o porque tú sabes alemán y te puedes ir a trabajar a Alemania. La Alianza Progresista Socialistas y Demócratas, el Grupo de Europa de la Libertad y de la Democracia y Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos. Por ejemplo, dentro que ayer me preguntaban, dentro del grupo de la Europa de la Libertad y de la Democracia estaría Marine Le Pen y estaría Salvini, que es el primer ministro de Italia, que no sé si lo conoceréis de las noticias y eso, pero bueno, que tiene una política bastante restrictiva en materia de inmigración, por ejemplo, y otras ideas diferentes. Pues luego, por ejemplo, el Partido Popular Europeo defiende la economía social de mercado, los distintos valores basados en la democracia, que es decir, el PSOE también, son más así, más moderados. Actualmente, por ejemplo, en el Parlamento Europeo el partido predominante es el Partido Popular Europeo y se prevé que siga así en las próximas elecciones, pero con menos escaños, porque ahora mismo hay 8 partidos, pero ahora por las distintas ideologías que están surgiendo en la Unión Europea va a haber más. Es decir, que a lo mejor va a haber izquierda y un poquito más, los verdes y un poquito más, entonces a lo mejor en vez de 8 pasamos a 15. Y luego tendríamos una última categoría que serían los no inscritos. Para poder conformar un grupo dentro del Parlamento Europeo tenéis que juntar 25 eurodiputados de al menos un cuarto de los Estados miembros, es decir, tenéis que juntar 25 eurodiputados de al menos 7 países de la Unión Europea. Que no lo lográis, o que no queréis, o que no cuadráis, pasaréis al grupo de los no inscritos. Es decir, estos no inscritos no defienden una ideología particular porque no han encajado a lo mejor en ninguno de estos y como que actúan por libre dentro de los grupos. De aquí al 2030 se eliminarán, todas serán bolsas reutilizables. También la propuesta actualmente eliminar los plásticos de un solo uso, por ejemplo las pajitas. La reducción de gases se prevé que de aquí al 2030 se reduzca en mínimo un 40% con respecto a 1990. También hay propuestas para mejorar la masa forestal y la reducción en carreteras, ¿vale? Por ejemplo, chicos, ahora lo del roaming que acaba de salir el año pasado, todo el que viajéis al extranjero os beneficiáis. Es así, porque por ejemplo, si está mi madre en Italia, la llamo y me vale lo mismo. Que es una cosa que por lo menos yo creo que se ve bastante bien. Gracias, Mario. Otra de las propuestas Wi-Fi for EU, ¿sabéis cuál es? ¿No? Bueno, pues el Parlamento Europeo lo que hace es ofrece subvenciones a localidades de los Estados miembros. ¿Qué hace con ello? Que sitios públicos tengan wifi gratis. Por ejemplo, de aquí era en Tomelloso, ¿verdad? Sí, en Tomelloso y Alcolea de Calatrava reciben estas 2 localidades una subvención que son 15.000 euros y con estos 15.000 euros lo que hacen es en la Plaza Mayor, en distintos espacios públicos, dotar a esos espacios de una conexión de alta velocidad para que los ciudadanos de esa localidad tengan acceso a internet de manera gratuita. No, de manera gratuita entre comillas, porque al final, bueno, el dinero de la Unión Europea es de todos nosotros, con lo cual, a ver, pero bueno, que a los ciudadanos no les supone un coste adicional. Por ejemplo, que en la Plaza Mayor de Tomelloso tienen wifi gracias a la Unión Europea. ¿Vale? Otro de ellos es las suscripciones online. Yo, por ejemplo, si estoy suscrita a Netflix, si viajo temporalmente, por ejemplo, a Alemania, la voy a seguir teniendo.
no sé cómo... Quiere decir que tendría la misma suscripción. Yo, por ejemplo, veo Netflix España. Tenéis la misma Netflix España en Alemania, en Portugal y en Francia. Antes no. Antes, si tú viajabas a Alemania con tu suscripción de Netflix España, tenías Netflix Alemania. Y el geobloqueo es que, por ejemplo, los compradores online pagan lo mismo en otra página web de distintos países, dentro de los Estados miembros, y no se te aplica más dinero por estar comprando en tu país. Es decir, que si compráis, por ejemplo, este libro de la escuela embajadora Que ha sufrido violencia de género, tendrá número de derechos en distintos países, con independencia de qué país haya realizado o de qué países sea. Es decir, por ejemplo, si existe una orden de protección hacia una víctima de violencia de género, esa orden de protección también va a valer en otros países de la Unión Europea, no porque tú te vayas a Portugal deja de haber la protección, porque por ejemplo él o la persona que te maltrata puede ir detrás, es decir, que sigue vigente. La tarjeta sanitaria europea es para cuando viajemos a otros países miembros, te cubras la sanidad que hay allí. Por ejemplo, en Portugal la sanidad la tendrías que pagar. Yo en Portugal, por ejemplo, me puse muy malo el día que estuve allí. Aquí en España, por ejemplo. Habría que abrir un debate sobre la eutanasia a un nivel más general, porque se mezclan culturas que impiden o que retrasan esos procesos y pues ponerlo en común. Aquí os lo dejo esto casi un poco de referencia porque no va a dar tiempo tampoco a verlo. Lo único que os quería explicar también un poco lo de la simulación para que lo tengáis claro, que le apetezca participar. De aquí lo que hemos dicho un poco, oportunidades laborales y de formación práctica, que sería el Erasmus, el Discovery EU, las prácticas en las instituciones europeas ya para cuando tengáis la carrera, el Encuentro Europeo de la Juventud que se celebra cada 2 años y reúne a la juventud europea para debatir y tener talleres sobre los temas que preocupan a la juventud. Sobre ello se lanzan las propuestas a la Comisión y al Parlamento para que para nosotros puedan legislar sobre temas que nos interesen. Luego el Premio Europeo Carlomano de la Juventud, que es para jóvenes entre 16 y 30 años que desarrollen proyectos innovadores relativos a la Unión Europea. El Euroescuela, que es el concurso que se lanza para las instituciones y institutos de educación secundaria sobre el mes de abril, más o menos, relativo a un tema, por ejemplo, el año pasado fue patrimonio cultural. El Premio Ciudadano Europeo es bastante complejo porque lo propone un eurodiputado para una persona que haya contribuido especialmente a la cultura europea. El Premio Lux en apoyo a la cultura y la identidad europea es de carácter audiovisual, para obras de carácter audiovisual que tengan relevancia en la Unión Europea. Premio Sájarov para una persona que haya contribuido en el ámbito internacional de manera especial al desarrollo de los derechos humanos. La Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, que sois vosotros, los modelos del Parlamento Europeo, que es lo que pretendemos hacer la siguiente sesión, y luego los derechos que tenemos como ciudadanos europeos que vienen recogidos dentro de una página y que luego dentro de la publicación que os vamos a repartir al que la quiera, pues también viene recogida esa página. Cuerpo Europeo de Solidaridad, a partir de 17 años os podéis inscribir para realizar proyectos de voluntariado durante 1 año como máximo en el extranjero. No necesitáis ni conocer el inglés, aunque es muy recomendable porque luego con la gente que estéis allí, pues de alguna manera os tenéis que relacionar. Y la Iniciativa Ciudadana Europea, que es lo que hemos dicho hace un ratito. Con lo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, por cierto, cubre todos los gastos. Y aparte dan 5 euros por día al participante que vayáis. Y son proyectos, por ejemplo, de inclusión social, de inmigrantes, de cultura, de medio ambiente, de cualquier dentro del sistema, porque luego el sistema de apuestas nutre también los eventos deportivos. Muchas veces habréis visto de que la Bet365, por ejemplo, patrocina tal evento. Pues eso también es un dinero y unos ingresos para el Estado, con lo cual habría que contraponer qué interés hay por parte del Estado que te patrocinen eventos culturales y deportivos y qué interés hay de que no promuevas entre la juventud el juego. Si, por ejemplo, vemos fútbol y nos están metiendo la publicidad o abrimos Facebook y nos sale un anuncio, bono de 20 euros gratis para apostar en Bet365. ¿Qué papel tiene eso? ¿O qué papel juegan las redes sociales dentro de las apuestas? El presidente, como ya hemos dicho, se va a encargar de abrir y cerrar el discurso y va a moderar un poco. Luego aparte estaremos los profesores y nosotros en la mesa, pues para moderar un poco el debate, y luego los distintos grupos políticos. De los grupos políticos debe haber un portavoz
que defienda la opinión de todo el grupo, Y aparte luego, si hubiera una voz, por ejemplo, imaginaos que sois 4 en el grupo y uno de vosotros tiene una opinión totalmente contraria. También podría decirla, pero al final, si queda tiempo, al final es 1 hora y da lo que da.